Tres niños, tres vidas, un patio de recreo. Este es el escenario donde se desarrollan sus historias, un lugar que parece simple y alegre, pero que esconde las complejidades de sus mundos interiores. Matías, el chico popular, con un padre ausente y una madre que lo consentía todo. Su vida parecía perfecta desde fuera, siempre rodeado de amigos y con la última moda. Pero en casa, la ausencia de su padre creaba un vacío que su madre intentaba llenar con regalos y permisividad. Simón, tímido e introvertido, criado por sus abuelos en un hogar lleno de amor, pero con la sombra de la pérdida de sus padres. Sus abuelos le daban todo el cariño del mundo, pero la ausencia de sus padres era una herida que nunca sanaba. Pasaba mucho tiempo solo, refugiándose en sus pensamientos y recuerdos. Lucía, la chica observadora, hija única de padres sobreprotectores, siempre temerosa de actuar. Sus padres, temerosos de que algo le pasara, la mantenían bajo una estricta vigilancia. Esto la hacía sentir atrapada, siempre observando la vida desde la distancia, sin atreverse a participar plenamente. Sus caminos se cruzaban cada día en la escuela, un microcosmos donde se reflejaban las complejidades del mundo adulto. En el patio de recreo, las dinámicas de poder, amistad y soledad se manifestaban de maneras sutiles y a veces dolorosas. Cada interacción era una lección, cada día una nueva oportunidad para entenderse a sí mismos y a los demás. Matías, acostumbrado a salirse con la suya, buscaba afirmar su poder a través del miedo. En el patio de recreo, su popularidad se convertía en una herramienta para dominar a los demás. Utilizaba su carisma y su posición para intimidar a aquellos que consideraba más débiles, buscando llenar el vacío que sentía en su vida personal. Simón, con la fragilidad de un cristal roto, se convertía en el blanco perfecto de su crueldad. Su timidez y su tendencia a estar solo lo hacían un objetivo fácil. Cada burla y cada empujón eran como golpes a su ya frágil autoestima, haciéndolo sentir aún más aislado y vulnerable. Lucía, atrapada en su propia burbuja de miedo, observaba en silencio, debatiéndose entre la necesidad de actuar y el terror a las consecuencias. Veía las injusticias y sentía el impulso de intervenir, pero el miedo a las represalias y a decepcionar a sus padres la paralizaba. Así, el patio de recreo se convertía en un escenario de lucha interna para ella, un lugar donde sus deseos de justicia chocaban con sus temores más profundos. Matías no conocía otra forma de comunicarse que no fuera la imposición. Desde muy pequeño, había aprendido que la fuerza y la agresión eran las únicas maneras de hacerse escuchar y respetar. En su hogar, el ambiente era tenso y opresivo, y esto se reflejaba en su comportamiento diario. Su padre, una figura distante y autoritaria, gobernaba su hogar con mano dura. No había espacio para el diálogo ni para la comprensión. Las órdenes se cumplían sin cuestionamientos, y cualquier intento de rebelión era rápidamente sofocado con gritos y castigos. Los gritos y los golpes eran el pan de cada día. Matías creció en un entorno donde el miedo y la violencia eran constantes. Las discusiones entre sus padres eran frecuentes y, a menudo, terminaban en agresiones físicas. Matías, impotente, se refugiaba en su habitación, tapándose los oídos para no escuchar los gritos. Su madre, incapaz de enfrentarse a su marido, buscaba refugio en la negación, mimando a Matías y justificando sus acciones. Ella intentaba protegerlo de la ira de su padre, pero al mismo tiempo le enseñaba que la violencia era una forma aceptable de resolver conflictos. Esta dualidad confundía a Matías, quien no sabía cómo comportarse fuera de su hogar. No me importa lo que digas, papá. No me importa. Matías, en su desesperación por ser escuchado, recurría a los gritos y a la confrontación directa. Sentía que era la única manera de hacerse valer en un hogar donde la voz de los niños no tenía peso. Eres débil, Matías. Debes aprender a ser fuerte. Las palabras de su padre resonaban en su mente, alimentando su necesidad de demostrar su fuerza a toda costa. La debilidad no era una opción, y Matías internalizó esta lección de la peor manera posible. En la escuela, Matías replicaba el único modelo familiar que conocía. La agresión y la intimidación se convirtieron en sus herramientas para interactuar con sus compañeros. No sabía cómo relacionarse de otra manera, y esto lo aislaba aún más. La violencia verbal y el acoso se convertían en sus herramientas para controlar a los demás. Matías se sentía poderoso cuando lograba intimidar a sus compañeros, pero en el fondo,
solo estaba replicando el comportamiento que había aprendido en casa. Simón, con su timidez y su negativa a responder a las provocaciones, representaba un desafío irresistible para Matías. La calma y la pasividad de Simón irritaban a Matías, quien no entendía por qué alguien no respondía a la agresión con más agresión. Para Matías, Simón era un enigma, y esto lo impulsaba a acosarlo aún más, buscando una reacción que nunca llegaba. Simón cargaba con un peso invisible a los ojos de los demás. Cada día, al caminar por los pasillos de la escuela, su mirada perdida y su andar lento contaban una historia que pocos podían entender. La pérdida de sus padres en un accidente automovilístico lo había dejado huérfano a temprana edad. Ese trágico evento no solo le arrebató a sus seres más queridos, sino que también le robó la alegría y la inocencia de su infancia. Sus abuelos, con un amor incondicional, intentaban llenar el vacío, pero la tristeza se había instalado en lo más profundo de su ser. Cada abrazo, cada palabra de consuelo, aunque sinceros, parecían insuficientes para sanar su corazón roto. A veces me siento tan solo, mamá. Papá, aunque sus abuelos estaban siempre a su lado, Simón no podía evitar sentir la ausencia de sus padres en cada momento de su vida. Simón, hijo, tus abuelos te aman mucho. Nunca lo olvides. Recordar el amor de sus abuelos era un consuelo, pero no lograba llenar el vacío dejado por la pérdida de sus padres. En la escuela, Simón se refugiaba en los libros. Las historias y los personajes se convirtieron en sus amigos, en su escape de una realidad que le resultaba demasiado dolorosa, y en su propio mundo interior. En su mente, creaba mundos donde podía ser feliz, donde sus padres aún estaban con él, y donde la tristeza no tenía cabida. Evitaba el contacto visual, hablaba poco, y prefería la soledad de la biblioteca a la algarabía del patio. La compañía de otros niños le resultaba abrumadora, y la biblioteca se convirtió en su refugio seguro. Su silencio y su fragilidad se convirtieron en un imán para la crueldad de Matías. Matías, un niño que disfrutaba de hacer sentir mal a los demás, encontró en Simón un blanco fácil para sus burlas y maltratos, intensificando aún más el dolor que Simón ya cargaba. Lucía observaba. Desde la distancia, era testigo muda del sufrimiento de Simón. Sus padres, preocupados por su seguridad, le habían inculcado la importancia de no involucrarse en problemas. «No te metas en lo que no te incumbe», era la frase que resonaba en su cabeza. ¿Qué debo hacer? ¿Debo decirle a alguien? Cada insulto, cada burla, cada empujón que Matías le propinaba a Simón, la llenaba de una mezcla de miedo y culpa. ¿Debía intervenir? ¿Debía buscar ayuda? El miedo la paralizaba, convirtiéndola en cómplice silenciosa del abuso. Vamos, Simón, sube al muro o te las verás conmigo después. El muro del fondo del patio era el escenario habitual de las humillaciones a las que Matías sometía a Simón. Era un muro alto, viejo, con la pintura desconchada, un símbolo de la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? ¡Sube ya! Ese día, Matías, envalentonado por la risa cómplice de sus amigos, había decidido llevar su crueldad un paso más allá. Obligó a Simón a subirse al muro, amenazándolo con represalias si se negaba. Está bien, Matías, ya voy. Simón, con el cuerpo tembloroso y los ojos llenos de miedo, obedeció. El equilibrio era precario. Simón, aterrorizado, se aferraba a la pared rugosa. ¡Camina por el borde! ¡Hazlo! Matías, con una sonrisa cruel dibujada en el rostro, le ordenaba que caminara por el estrecho borde. Susurrando, no, por favor, no. Lucía, desde lejos, observaba la escena con el corazón latiéndole en el pecho. Un movimiento en falso, un grito ahogado. El cuerpo de Simón se precipitó al vacío. El sonido sordo del impacto resonó en el silencio atónito del patio. Con voz temblorosa, ¿qué he hecho? Matías, pálido y con los ojos desorbitados, comprendió la magnitud de su acto. Un silencio sepulcral se apoderó del patio. La risa de los niños se congeló en el aire. En estado de shock, no puede ser. Matías, en estado de shock, observaba cómo se llevaban el cuerpo inerte de Simón. Llorando. ¿Por qué no hice nada? Lucía, con lágrimas corriendo por su rostro, se culpaba por su silencio cómplice. La noticia del accidente se extendió como la pólvora. Con voz quebrada, ¿cómo dejamos que esto pasara?
Los padres de Matías, enfrentados a las consecuencias de su negligencia, se derrumbaron. Sollozando por qué no lo protegimos. Los abuelos de Simón, destrozados por el dolor, se preguntaban si hubieran podido hacer algo para evitar la tragedia. El bullying no es un juego. Es una forma de violencia que deja cicatrices profundas en las víctimas, en los agresores y en los testigos mudos. La historia de Matías, Simón y Lucía es un trágico recordatorio de la importancia de la educación en valores como el respeto, la empatía y la responsabilidad. Es fundamental romper el ciclo del silencio. Los padres, los educadores y la sociedad en general tenemos la obligación de estar atentos a las señales de acoso escolar e intervenir de forma decidida para detenerlo. No podemos permitir que el miedo nos paralice. La historia de Matías, Simón y Lucía nos invita a reflexionar sobre nuestro propio comportamiento. ¿Hemos sido víctimas o testigos silenciosos del bullying? ¿Hemos contribuido de alguna manera a perpetuar esta lacra social? Es hora de mirar en nuestro interior y preguntarnos qué podemos hacer para construir un mundo donde el respeto y la empatía sean los pilares fundamentales de la convivencia. El cambio comienza por uno mismo.